Para empezar, defino qué es flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad de adaptarse rápidamente hacia las circunstancias y tiempos y formas, rectificando oportunamente nuestras actitudes, puntos de vista, logrando una mejor convivencia y entendimiento del espacio. Y pongo una imagen aquí de una oruga, que es un sistema orgánico en el cual se puede adaptar sus formas a diferentes tipos de espacios, en este caso en una rama, y genera diferentes tipos de sistemas estructurales, como se puede ver aquí, los anillos del gusano, ¿no? Y su flexibilidad a la hora de adaptarse. Para darle validez al tema, busco yo conceptos teóricos, en el cual encuentro tres: el concepto de prefabricación, flexibilidad y adaptabilidad, y pongo algunos ejemplos, como es el Christian Palace, las salidas del metro de Francia, con los conceptos de flexibilidad, Archie Grant, Frei Otto, conceptos de adaptabilidad, Nicholas Grisham. Y bueno, siguiendo este mismo concepto, encuentro en México también estos tres mismos, en el cual está el Museo del Chopo en prefabricación, el Palacio de Hierro en Orizaba, en conceptos de flexibilidad, el arquitecto Félix Candela en su geometría más que en una estructura pues flexible. En conceptos de adaptabilidad, el doctor Juan Gerardo Oliva Salinas, que fue el que ungió como mi tutor en el doctorado. En el Palacio de Minería es un buen ejemplo de cómo una adaptabilidad de una tensoestructura se puede adaptar a diferentes tipos de edificaciones. Y bueno, la metodología a seguir de este concepto orgánico como sistema la vertí en dos. Una es la geometría como sistema espacial y la otra como sistema estructural. Como sistema espacial pongo un ejemplo del copo de nieve, cómo se fragmenta su espacio y se va haciendo una proporción de la forma, y lo cual genera espacios versátiles. Y como sistema estructural podemos ver ejemplos de como un árbol, cómo va haciendo su copa, y a la hora de hacerse estrecho su columna, igual se vuelve otra vez su cimiento a ser grande. El mayor ejemplo es la hoja, que tiene una curvatura sinclástica, y lo cual es una estructura muy rígida en la naturaleza. Y bueno, para poderme acercar yo a este tipo de sistemas en la naturaleza, veo la geometría fractal. La geometría fractal en sí es la ciencia que se acerca al arte y el arte que se acerca a la ciencia. Es un punto en donde se unen la ingeniería y la arquitectura, de mi manera de ver. Y bueno, tiene como definición dos conceptos muy grandes: la autosimilitud y la dimensión fractal. La autosimilitud es en cuanto a su proporción, o sea, un ejemplo que les puedo dar es, por ejemplo, un rayo. Su primera segmentación es una línea, ¿no? Y la línea se va segmentando varias veces hasta generar este rayo, esta rama. Igual el árbol empieza con un poste, y cómo se va segmentando su misma forma y se va generando esas ramas, ¿no? Y dimensión fractal porque es el mismo espacio que se está segmentando varias veces. Y bueno, se encuentran tres tipos diferentes de fractales: los fractales lineales, los no lineales y los caóticos. Y los lineales son los que se segmentan en una misma línea, y pongo un ejemplo como la exposición de 1967 del arquitecto Moshev, cómo sus cubículos se fueron sobreposicionando y segmentando hasta formar una especie de montaña. Y en fractales no lineales, que son los complejos, pongo un ejemplo del aeropuerto de Stuttgart, cómo su poste, o sea, el apoyo se va fragmentando hasta generar unas ramas en las cuales sostienen la cubierta. Y en las fractales caóticas, el mayor ejemplo en la naturaleza son los huracanes, que empiezan en un punto y van haciendo erráticos hasta terminar en otro, pero se va segmentando en sus diferentes tipos de puntos. Y como ejemplo pongo el auditorio de Walt Disney, y vemos cómo una estructura muy caótica puede formar pues un entramado, ¿no? Y bueno, para acercarnos y para que más o menos vayan comprendiendo qué es lo que pienso hacer, es que mi metodología en sí es un diseño orgánico análogo, después el diseño arquitectónico, que es por medio de la experimentación. Esta experimentación me va a ayudar a saber y comprender cómo puedo segmentar la figura orgánica, en este caso el grillo, y también ver qué tipos de criterios estructurales puede tener esta misma figura orgánica, ¿no? En este caso el grillo, y cómo el grillo se puede ir adaptando, ¿no? Adaptando a sus diferentes tipos de formas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la estructura en sí debe de ser una estructura orgánica que se adapte, no que la arquitectura adapte su espacio, sino que la arquitectura se adapte al contexto. Para seguir con esta misma razón,
la estructura orgánica como espacio y la estructura geométrica orgánica como estructura. Bueno, parto de formas conceptuales como lo que es la célula, ¿no? Y genera sus vértices, y esos vértices generan composiciones, en las cuales yo localizo un triángulo y un hexágono, que después arquitectónicamente se puede representar por una serie de, una serie de espacios que se multiplican y generan pues espacios muy versátiles. Y en cuanto a geometría estructural, yo parto también de la misma célula como concepto, pero como especie de pentágono, y después posteriormente empiezo a ver que tiene una estructura en el cual trato de disgregarlo y empezar a componer la estructura, y es el mismo pentágono, pero nada más que desfasado. Y bueno, la metodología a seguir de mi proyecto en sí es primero tener los conceptos orgánicos, en este caso articulados, y los conceptos de agrupación adaptables. Los articulados me van a ayudar a que la estructura sea flexible y los conceptos adaptables a que su espacio sea adaptable a diferentes tipos de contextos. En esa misma metodología yo tengo que buscar referentes de estructuras plegables y modulares, y después de ahí pasar a un diseño arquitectónico en el cual hago yo modelos iconográficos de estructuras flexibles y conceptos esquemáticos de agrupaciones, y después de ahí parto a las simulaciones y a las adecuaciones geométricas correspondientes. Y bueno, la filosofía del proyecto en sí es tener un referente que es la arquitectura, en este caso el Tensegrity, y empezar a ver qué tipos de conceptos tiene. Por ejemplo, aquí es muy escultórico, pero el principio de Fuller hizo que en sí dos postes se pueden traccionar y en los cuales después tiene un efecto de compresión y se equilibra lo que es el sistema del Tensegrity. Después de ese paso hay que empezar a experimentar, ¿no? Experimentando modelos físicos podemos comprender en sí el sistema y cómo se comporta. Después buscamos la referencia, en este caso una cadera, la referencia análoga de la estructura orgánica, y empiezo a ver que sí hay una geometría en la cual puede aparentar la figura orgánica. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la geometría fractal, para mí, yo la estoy utilizando para representar la naturaleza, más que la naturaleza está compuesta de muchas geometrías, entonces tenemos que tratar de adaptar los sistemas que ya se están generando en la actualidad y así interpretarlos de manera más coherente. La misma filosofía igual es para las velarias, ¿no? Las tensoestructuras, pongo el ejemplo aquí del doctor Juan Gerardo Oliva Salinas de Palacio de Minería, y con este referente empiezo a ver los conceptos, ¿no? Conceptos de tracción, en el cual veo y localizo cómo puedo representarlos a nivel modelo físico, y también buscar una coherencia orgánica, ¿no? Buscar una coherencia orgánica y ver que sigue la misma iteración de la geometría. Y bueno, ¿cómo voy a hacer las adecuaciones? Pues muy fácil. La geometría fractal, como les dije, no es muy difícil, es tan solo razonar qué es lo que hace la geometría fractal. Bueno, fragmenta, segmenta. Entonces, encuentro varios objetos geométricos en los cuales me puedo apoyar para poder hacer esas adecuaciones geométricas. En este caso, el círculo, la elipse, arco circular, elíptico, parábola, catenaria, hipérbola, con sus ecuaciones matemáticas y las propiedades geométricas que se pueden encontrar y cuáles serían sus aplicaciones estructurales. Consecuentemente, después vemos que se puede encontrar de manera pues geométrica y analítica, ¿no? También se puede hacer por medio de ecuaciones, pero para darle más rapidez a la solución de la ecuación geométrica, pues lo encontramos de manera geométrica, ¿no? Y después de esta localización del círculo, de la elipse, de la parábola y de la hipérbola, vemos bueno, para mí no es una gran ciencia y no me la quiero complicar con el número de ecuaciones e iteraciones. El chiste es que encuentre una manera práctica de hacer esa adecuación a la arquitectura y al diseño estructural. ¿Cuál sería la morfología fractal del proyecto en sí? Pues mi metodología del diseño de investigación es primero la referencia análoga, cómo pienso geometrizarla, y después modelos físicos para comprender. En este caso, yo hago modelos físicos porque tiene que ser una estructura flexible, o sea, plegable, para darle un mejor plus al proyecto arquitectónico. Mi primera propuesta, de las 10 que tengo, 2 son viables, las otras 8 las descarté porque está muy complejo y a la hora de sacar un presupuesto pues se va al infinito. Y bueno, el referente que aquí tomo es un erizo, ¿no?
y empiezo a esquematizarlo, empiezo a ver cómo es su forma, cómo puedo resolverlo geométricamente, que sean por mallas de vectores flexibles. Mi referente más fuerte, que es Emilio Pérez Piñeiro, que hizo una estructura retráctil, y después ahí empiezo a hacer modelos de cómo hacer el concepto de esa plegabilidad y flexibilidad y cómo pueden tener los diferentes tipos de iteraciones en la estructura. Después de ahí, como es una estructura orgánica compleja, para poder adaptarlo, la trompa y la parte trasera de la misma figura orgánica, busco un referente como Chuck Hoberman, que él ya hizo esas traslaciones de una geodésica plegable. Entonces agarro sus mismos principios y empiezo a hacer la geometría, en el cual me generan dos sistemas muy apartes, la geodésica rebajada plegable y la nave plegable, que va a ser el cuerpo. Después de ahí trato de mimetizar lo que es su piel, que su piel es, si no saben, el erizo a la hora de querer térmicamente adaptarse abre sus espinas. Entonces hice la representación geométrica y física de cómo se podría hacer la figura de un erizo. Y bueno, el desarrollo geométrico de en sí de esta geometría es muy básica porque es un círculo. ¿Por qué un círculo? Porque así sus miembros van a ser estandarizados. Si yo utilizara la catenaria o la paraboloide, no me salieran todas las partes iguales. Entonces en un círculo sí. Entonces el círculo lo que hice fue segmentarlo varias veces hasta generar una matriz y después el armazón principal que va a estar sujeto a esa geometría, como se ve aquí en la figura. Después de ahí, la misma geodésica, va a ser la trompa de la figura orgánica, también la fui segmentando del mismo principio circular para que posteriormente generara un armazón y una piel. Que esto es lo principal de la adecuación geométrica. No hay que complicarnos, se puede tener una adecuación geométrica muy fácil para poder generar sistemas estructurales flexibles y rápidos de adaptar. Esta misma, siguiendo la metodología que puse al principio, tiene que ser una estructura adaptable. Entonces, esta estructura puede tener iteraciones, aparte de las que tiene internas, ¿no? Se segmenta varias veces, tanto verticalidad como horizontalidad, ¿no? Y bueno, más o menos hice una simulación estructural porque ahorita estoy en un posgrado de ingeniería. Entonces, cómo el diseño puede ir más allá. O sea, el diseño se concentra por muchas multidisciplinas y como yo no quiero perder la autoría de mi proyecto, me metí en otras áreas que igual me han costado trabajo comprender, pero me da la factibilidad de poder decir que esta estructura va por buen camino. Entonces, bueno, los requerimientos isotrópicos del material, en este caso lo hice en acero para tener un parámetro, porque en sí me arroja que yo lo haga en aluminio, pero quiero tener un parámetro principal y en este caso es el acero el más familiarizado para todos. Y entonces puse estos parámetros de diseño estructurales. La combinación de carga que pongo aquí, esto fue antes de lo que pasó en Japón. Después de ahí me dio miedo y entonces ya empezó a hacer las diferentes combinaciones de cargas también sísmicas para no tener ningún problema. Pero en este caso, por tiempo, las dejé nada más en combinaciones de vientos, por presiones de vientos, y de ahí determiné por medio de reglamentos de mi país, el Distrito Federal, que es el más completo, la velocidad regional y la presión que va a tener lo que es la estructura y los tipos de desplazamientos que pueden sufrir dentro de la estructura. Y bueno, para tener esa simulación tuve que geometrizar las distancias de la geometría. En este caso, la cúpula que va a estar de este sentido es de 25 metros y esta es de 35 de largo. Mi parámetro principal es que los desplazamientos no deben de pasar de 18 centímetros en ambos sentidos. Entonces, aquí estoy dentro de los rangos, este es de 11.64 en sentido X y 10.37 en sentido Y, y con unos apoyos fijados en Y y Z y liberados en X en nave, y Y y X fijado y Z liberados en la geodésica. Bueno, aquí puedo ver que también el software que manejé es StatPro, pero también se puede manejar el SAP. ¿Qué es lo que pasa? Que me arroja unas gráficas de cortantes y de momentos. Yo aquí detecto que la estructura, voy a tener problemas en los arcos de uniones entre la geodésica y la nave.
el cual tengo que yo tener en cuenta que el material, lo tengo que poner más material y concentrarlo en los puntos en donde voy a tener problemas por cortantes, al igual que los momentos. Entonces, esto me ayuda a crear un parámetro. Entonces, más o menos predimensiono aprox de cómo sería en acero mi estructura, con unos factores de seguridad de 1 a 1.05. Estos factores son influidos por el radio de giro, la rigidez y el módulo de elasticidad. Entonces, de ahí me arrojaron unos perfiles, ahorita predimensionados y predeterminados porque no tiene el factor sismo. Y después de eso me vuelvo a sentar y empiezo a rediseñar la estructura en sí. Realmente no me agradó la forma de cómo quedó en StatPro, entonces me fui a SolidWorks, en donde empecé a diseñar la estructura en sí y busqué cómo hacerlo un poco más orgánico y estético. Todo esto me da la facilidad por el posgrado de ingeniería. Y bueno, la segunda propuesta, que es la más viable y la que más me gusta a mí, porque es una cubierta bidireccional, o sea, en los ambos sentidos se puede plegar. Y aparte que al principio yo les pasé el gusano. Entonces el gusano fue realmente mi tema de tesis del doctorado, en el cual me inspiró, porque sus anillos son los que son muy flexibles y hacen la cubierta pues que estoy proponiendo ahorita. Y en principio, bueno, aquí ya tenemos como mi metodología a seguir, que es el gusano, cómo voy a geometrizarlo, sus posibles itinerantes, mi referencia, y empiezo a seccionar. Bueno, primero genero lo que es el arco que va a sostener los anillos del gusano, que es una armadura, y después empiezo a hacer la transformación de lo que va a ser su cubierta, o sea, su cuerpo. Y bueno, también basándome en la misma forma del gusano, que es su trompa, empiezo también a hacer otras referencias, que es Neo Bochot-Koverman, que es el que ha hecho más sobre estructuras geodésicas plegables. Y empiezo a hacer más o menos modelos en los cuales yo puedo comprender cómo se va a retraer esa estructura. Y no quedándome ahí, empecé a ver que puedo hacer diferentes tipos de cuerpos en los cuales puede ser muy grande la estructura y cómo pueden ser sus posibles uniones. Después de ahí, empiezo a hacer la adecuación geométrica, muy básica. Otra vez el círculo para que mis miembros queden estandarizados. Y así posteriormente hacer el cuerpo. Queda la piel y el armazón, que en sí va a ser una estructura tensada. Y bueno, la adaptación a su espacio, cómo puede ser esta itinerante varias veces hasta generar un cuerpo muy grande, que es el gusano. La simulación estructural, bueno, ya no les paso los parámetros, porque casi son los mismos, nada más que la única diferencia aquí que los desplazamientos de 16 centímetros en ambos sentidos. Y como ven aquí en el recuadro amarillo, pues estamos dentro de los rangos, ¿no? Y bueno, igual las gráficas de cortantes y de momentos. Aquí fue muy importante porque detecté que como estaba demasiado fuerte, la cortante y los momentos me vieron obligados a cambiar de diseño. Entonces, bueno, este es el predimensionamiento básico que me salió de los miembros estructurales, pero como les dije, las gráficas de cortantes y de momentos me obligó a volver a sentarme y rediseñar la estructura. Entonces, la estructura en sí fue a base de nodos para poder contener los esfuerzos de los momentos y los cortantes. Entonces, teniendo mayor material en las uniones, puedo mitigar un poco esas presiones que tienen ahí, aparte que todavía no le he metido lo que es la cubierta tensil, el cual que me va a provocar mayores esfuerzos todavía en las uniones, cómo está representado el armazón y más o menos cómo va a quedar la estructura. Esta es a escala 1:20, está hecha de madera de bálsamo, pero ya me dio una idea constructiva de cómo poder otra vez volverme a sentar y a calcular el tipo de nodo que puede ser en esa estructura, que todavía no está terminada porque tiene que tener estos tensores en el cual va a estar sujetando la velaria. Y bueno, en conclusión, pues la metodología en sí que yo me basé fue primero observar análogamente la figura orgánica, después trasladarla al diseño arquitectónico con modelos físicos, adecuarlos geométricamente y después hacer la simulación estructural que me va a dar la seguridad de que ese modelo va por buen camino y por último, pues el desarrollo tecnológico. Bueno, eso es todo. Buenas tardes.